El apóstol Santiago nos dice hoy en la segunda lectura que no hagamos acepción de personas. Y Jesús, en el Evangelio de hoy, hasta con dos hechos, nos predica la misma idea del apóstol Santiago. Vamos a verlo en tres ideas. En el Evangelio de hoy vemos a Jesús anunciando el Evangelio en Tiro y en Sidón y también en la Decápolis. Y este hecho es muy interesante. Es muy interesante porque aquí se hacen realidad en Jesús las palabras que hemos escuchado en la segunda lectura, que Dios no hace acepción de personas. Y esto, en este caso, a un nivel general. Explico lo que quiero decir a un nivel general. Tiro y Sidón no eran ciudades que pertenecieran al pueblo de Israel. Eran ciudades fenicias. Y ahí vemos a Jesús anunciando el Evangelio en estas ciudades fenicias. Esto era impensable para un judío. Los judíos, durante siglos, jamás anunciaron la palabra de Dios a otros pueblos. Nunca, jamás. Ellos pensaban que eso era algo exclusivo para ellos, solamente para ellos. A ellos jamás se les pasó por la cabeza anunciar la palabra de Dios a otros pueblos. Jesús, en cambio, lo anuncia en Tiro y en Sidón. Pero es que Jesús no solamente anuncia el Evangelio en Tiro y en Sidón. También dice el Evangelio de hoy que venía de la Decápolis. Estaba anunciando el Evangelio en la Decápolis. Y la Decápolis eran nada más y nada menos que 10 ciudades. Y 10 ciudades de cierta tendencia griega. Les venía esa tendencia desde que Alejandro Magno conquistó esas ciudades. Por lo tanto, tampoco pertenecían al pueblo de Israel. Ellos tenían otras creencias. El pueblo de Israel los consideraba paganos. Pues Jesús también a ellos les anuncia el Evangelio. Así que en el Evangelio de este domingo vemos con una gran claridad que Jesús no hace acepción de personas, no discrimina a nadie. No solamente anuncia el Evangelio en el pueblo de Israel, que lo hace, pero además de anunciarlo en el pueblo de Israel, lo anuncia en Tiro, en Sidón, en la Decápolis. Ahí nos está diciendo que el Evangelio es algo universal, que es para toda la humanidad, que nosotros nunca podemos hacer acepción de personas, que nunca podemos discriminar a nadie. Y esta es una de las grandes enseñanzas que nos ofrece el Evangelio de hoy. Que tenemos que aceptar a todos, sean ateos, sean de otras religiones, sean incluso enemigos de la Iglesia que estén persiguiendo a la Iglesia. Tenemos que aceptarlos a todos. Ya sé que esto a lo mejor nos puede costar mucho, sobre todo si son enemigos de la Iglesia, sobre todo si están persiguiendo a la Iglesia. Y esto nos cuesta aceptarlo, que haya en nosotros ese deseo de que se salven. Pero este deseo tiene que ser por esta razón. Dios quiere que todos los hombres se salven. Esta idea nos viene claramente reflejada en la palabra de Dios. No en el Evangelio de hoy, pero sí en otras partes de la Sagrada Escritura. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Incluso aquí en esta tierra. Que lleguen al conocimiento de la verdad aquí en la tierra. Por eso es tan importante el anuncio del Evangelio, pero también para que sepan lo que es la salvación. Y esto es importantísimo. Si nosotros no valoramos la salvación de estas personas, podríamos preguntarnos, ¿en realidad nos creemos lo que es la salvación? ¿Estamos valorando también la salvación para nosotros mismos? Es que tenemos que pensar lo que es la salvación, pero a la vez tenemos también que pensar lo que es la condenación. Estamos hablando de dos realidades que son eternas. ¿En qué cabeza cabe que Dios no vaya a querer para cualquiera de sus hijos la salvación? El encuentro con Él para siempre por toda la eternidad. ¿En qué cabeza cabe que Dios no pueda querer eso? Dios lo quiere eso, totalmente. Y nosotros tenemos que tener los mismos sentimientos de Dios. Y tenemos que querer eso también para todo el mundo. Por eso, si entendemos bien lo que es la salvación y lo comprendemos bien, vamos a querer espontáneamente la salvación para todas las personas. Sean ateos, sean enemigos de la Iglesia, sean lo que sean. Porque nosotros comprendemos una realidad que ellos no comprenden. Y por eso tenemos que aceptarlos a todos ellos. Qué importante es la enseñanza que nos ofrece hoy Jesús en el Evangelio.
Tenemos que querer la salvación para todos, y esto a un nivel general. Segunda idea, si acabamos de ver que Dios no hace acepción de personas a nivel general, o sea que no discrimina a nadie, ni de Tiro, ni de Sidón, ni la Decápolis, ahí están incluidas o representadas toda la humanidad en esas ciudades, también ahora vamos a ver una segunda idea. Y es que Dios tampoco hace acepción de personas a nivel concreto. Y se ve claramente en el Evangelio de hoy en el sordomudo. Para aquella cultura, el hecho de que una persona fuera ciega, sorda o muda no era un problema de salud, no. Era un problema religioso. Eso significaba para ellos, en su cultura, que Dios los había abandonado. Y que además eran culpables. Que Dios los había abandonado, los había castigado porque algo malo habrían hecho. Pensemos, pongámonos en el lugar de estas personas, que además de tener que sufrir la enfermedad, tienen que cargar con una culpabilidad que ni siquiera han cometido. Pongámonos en la situación de estas personas. Pero todavía esto se agravaba más, porque si Dios los había abandonado, la institución religiosa tenía que hacer lo mismo, porque según ellos, en su cultura, ese era el deseo de Dios. Si Dios los ha abandonado, la institución religiosa tenía que hacer lo mismo. Tenemos que ponernos en el lugar de estas personas. ¿Cuánto sufrimiento había en estas personas? ¿Y qué hace Jesús? En este caso, Jesús se fija en la persona en concreto. Si antes hemos dicho que Jesús no hace acepción de personas a un nivel general, las ciudades de Tiro, Sidón, en la Decápolis, ahora Jesús también nos ofrece una enseñanza más. Jesús se fija en la persona en concreto. Atiende los problemas de la persona en concreto. Y con este hecho de la curación del sordo mudo, Jesús sigue rompiendo moldes. Antes nos había enseñado Jesús que hay que querer a todo el mundo. Y eso nos lo explica Jesús con su ejemplo, nos lo dice con sus hechos, anunciando el Evangelio a los pueblos vecinos que no pertenecían al pueblo de Israel. Y eso era impensable para los judíos. Pero es que ahora otra vez Jesús sigue rompiendo moldes. Es que ahora Jesús se preocupa, cura y quiere a este sordomudo. No lo considera culpable, no lo considera un abandonado por Dios. Jesús sigue rompiendo moldes. Y ahí tenemos que seguir nosotros ese ejemplo. Querer a todas las personas, pero también a la persona en concreto, a la persona necesitada, y preocuparnos por él como lo hizo Jesús. Y en tercer lugar, el apóstol Santiago utiliza una palabra muy bonita. Al menos a mí es una palabra que me gusta mucho. Nos llama herederos del reino. Pero pensemos, ¿qué es un heredero? Un heredero es una persona que ha recibido algo sin mérito por su parte. Ha recibido algo que él no ha trabajado. Ha recibido algo que él se ha encontrado, que se lo han dado. Ha recibido algo totalmente gratuito, de una forma gratuita, sin mérito ninguno por su parte. Eso es un heredero. Y estas palabras del apóstol Santiago también las dijo Jesús en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, ese capítulo tan famoso. ¿Qué dice ahí Jesús? Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino que os tiene preparado desde la creación del mundo. Somos herederos del reino de Dios. Somos herederos de la salvación. Somos herederos de un encuentro con Dios. Somos herederos de algo muy grande que nosotros no merecemos, pero que el Señor nos lo ha conseguido gracias a que ha entregado su vida por nosotros. Gracias a eso, el Señor nos tiene preparada una herencia grandísima. ¿Y quiénes son los herederos de Jesús? ¿Quiénes tienen derecho a esa herencia? ¿Quiénes son? Pues lo dice claramente Jesús en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Los que tienen derecho a esa herencia del Señor. ¿Quiénes dice él? Dice así: porque tuve hambre y me disteis de comer.
porque tuve sed y me disteis de beber, porque estuve desnudo y me vestisteis, porque estuve en la cárcel o enfermo y vinisteis a verme. Esos son los herederos del reino de los cielos, los que no discriminan a nadie y los que se acuerdan de las personas necesitadas. Esos son los verdaderos herederos del reino de Dios. Y para acabar, acojamos la enseñanza del apóstol Santiago, que no hagamos acepción de personas. Y eso es lo que hace Jesús también en el Evangelio de hoy con hechos concretos. No discrimina a nadie, ni a nivel general, ni a nivel concreto. Que nunca neguemos a nadie el derecho a esa herencia. Somos herederos del reino de Dios. Todos tenemos derecho a esa herencia. Es algo gratuito, algo que nos ha conseguido el Señor al entregar su vida por nosotros en la cruz. Qué gran herencia nos ha conseguido el Señor. Una herencia a la cual toda la humanidad tiene derecho. Y nosotros, que sabemos de esa herencia, tenemos que trabajar para que todo el mundo alcance esa herencia. El ser herederos del reino de los cielos. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.